La vida de Pedro García Aguado cambió radicalmente a los 12 años de edad. Se tuvo que adaptar a una situación desconocida para él. Empezó a destacar en el deporte del waterpolo desde que era pequeño. Después de una exitosa carrera deportiva y numerosos éxitos de alto nivel competitivo, durante los últimos 15 años ha estado vinculado al mundo de las conferencias sobre motivación en empresas, así como prevención y modelos educativos en los centros de enseñanza. Paralelamente, también ha participado en proyectos de televisión que han ayudado a muchas familias a encontrar soluciones a sus problemas de convivencia. También imparte conferencias sobre educación, motivación y prevención, todas ellas extraídas de su experiencia vital y profesional. Estamos con Pedro García Aguado y a mí me gustaría comenzar esta entrevista hablándome de su infancia. ¿Cómo era cuando era niño, cuando tenía 12, 14 años? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, si nos situamos en la edad de la infancia, lo que yo recuerdo, que también lo que uno recuerda a veces no tiene que ver con lo que pasó realmente, pero bueno, lo que yo recuerdo, de los 0 a los 12 años, en mi casa aparentemente no había demasiados problemas, era una familia normal, yo soy el pequeño de 3 hermanos, 2 hermanas mayores tengo, y mi padre y mi madre estaban juntos, pero sí que es cierto que a partir de los 12 años eso cambió radicalmente, hubo un divorcio no muy bien llevado, un divorcio bastante traumático. Y a partir de los 12 años yo sí que es cierto que recuerdo que estuve mucho tiempo en la calle. De los 12 a los 17 estuve mucho tiempo en la calle. Tuve que cambiar de colegio, iba a un colegio privado, me cambiaron a un colegio público en un barrio que no era donde yo vivía, pero sí donde yo iba a hacer deporte por las tardes, en la piscina. Y bueno, eso lo recuerdo como una etapa convulsa. Complicada, de mucho cambio, de mucho sentimiento por una parte de abandono por parte de mi madre, de rabia, de tristeza y podría decir, perdón, mucha libertad, porque me dieron mucha libertad. Mi padre estaba trabajando, mi madre no estaba, con lo cual yo hacía lo que quería desde las 8 de la mañana que salía de casa para ir al colegio hasta que volvía a las 10 de la noche. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿qué le diría a ese niño? Bueno, ostras, qué pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué le diría yo a ese niño? Hombre, le cambiaría, sobre todo cambiaría la forma que tenía de pensar sobre su madre, ¿no? Le diría que tu madre no es mala, tu madre no ha hecho esto para fastidiarte, tu madre no quiere que te comportes de la manera que te estás comportando, porque yo ya de muy jovencito empecé con actitudes de riesgo, ¿no? Empecé a beber alcohol y a tomar otras sustancias, ¿no? En la época del instituto, sobre todo. Y yo le diría eso, ¿no? Le diría, bueno, quizá con el tiempo entenderás mejor a tu madre, entenderás mejor a tu padre, entenderás que esta situación, bueno, pues se puede llevar de otra manera. Le diría todo eso, claro, pero ahora, a día de hoy, pues con esta experiencia es más fácil, con aquella experiencia, con aquel momento y sin experiencia, pues yo creo que... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Como yo pensaba, como pienso ahora sobre mis progenitores, sobre todo. Antes jugábamos en la calle, cuando éramos pequeños jugábamos en la calle. ¿Cómo era su vida en la calle, con sus amigos, con su pandilla? ¿Cómo jugaban en la calle? Claro, yo al tener la pata del deporte, yo no estaba mucho tiempo en la calle, yo no tenía grupo de amigos en la calle, en el barrio. Yo lo que tenía eran mis compañeros de entrenamientos. Entonces, lo que yo recuerdo es con esos compañeros ir a la casa de campo de Madrid, los domingos, ir a entrenar. Siempre estaba relacionado con cosas que tenían que ver con el deporte, ¿no? Con un entrenador que teníamos allí en la Escuela Madrileña de Waterpolo y con las competiciones a las cuales me llevaban mis padres, ¿no? Con mis hermanas. Entonces, yo lo que es el pozo ese de barrio lo empecé a vivir a partir de la separación de mis padres. Entonces, cuando yo cambié de barrio, mi padre se pone a emprender y monta una tienda de deportes justo en el barrio donde yo tenía al lado el instituto, la piscina, ¿no? Entonces yo me quedo en ese barrio pues con un amigo, pero ya te digo que las horas libres las pasaba en la piscina. Y luego los que así que hacía pues con los compañeros de clase, los malotes, pues es donde yo me escapaba a hacer, no sé cómo se dice aquí en Andalucía, campanas o pellas, bueno, nos saltábamos las clases. Y ahí ya vivía un poquito el barrio. Sí que es cierto que yo cuando cambio de colegio, porque antes de ir al instituto había un colegio en el mismo barrio, pero un poco más alejado de la piscina, ahí yo paso miedo en el barrio, porque hay una pandilla de rockabilis, en aquella época había los mods, los punkies, los
rockabilly, los rockers, los skinheads y todos esos, ¿no? Entonces esas pandillas, a mí me tocó en ese barrio una de rockabillys muy malotes que yo les tenía mucho miedo. Entonces yo me acuerdo de vivir unos años con mucho miedo, hasta que pude pasar al instituto, aprobé octavo de GB y pasé al instituto y ya me alejé estaba en el mismo barrio, pero en la zona de influencia, me alejé de la zona de influencia de esos malotes. ¿Recuerda alguna anécdota en el que nos pueda poner el ejemplo de cómo influye la presión de una pandilla sobre el adolescente en este caso? ¿Tiene alguna anécdota que nos sirva de ejemplo? Puedo hablar de mí, de lo que a mí me pasó, que es que yo al sentir esa sensación de malestar por lo que había pasado en mi casa, al sentir ese miedo en el colegio, en séptimo y octavo de GB, que cada vez que salía por la puerta me iba corriendo a otra zona del barrio para que no me cogieran, pasar al instituto, claro, yo no me puse del lado de los que no hacían nada, me puse del lado de los malotes, incluso yo creo inconscientemente para buscar protección o para encontrar ese afecto que yo creí que no tenía, a suplir esas carencias, ¿no? Y claro, la presión de ese grupo era: si no haces esto, eres un tolai, eres tonto, eres no sé qué. Entonces, bueno, yo la presión la noté así: si no hago esto, me voy a quedar excluido y voy a perder esa red de protección que yo estoy tejiéndome, ¿no? Estos me van a defender si alguien viene a pegarme, ¿no? ¿Y cómo salía de las situaciones en las que le decían: si no hace esto, es un tolai, como usted dice? ¿Cómo salía de ahí? No salía. ¿Lo hacía? Lo hacía. Yo tenía esa incapacidad para decidir por mí mismo, ¿no? Tenía esa personalidad bien formada, no tenía esas habilidades sociales o esa personalidad firme de decir: bueno, esto no lo quiero, puedo para estar escabullirse. Para escabullirme, sí. Entonces, esa necesidad que yo pienso a día de hoy que yo tenía en aquel momento de pertenecer a un grupo, ese sentimiento de pertenencia, pues me hacía tener esas actitudes de, pues, los viernes fumar porros, en clases ser el más gamberro para llamar la atención, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que no es tanto la presión, sino la mochila que traemos, lo que nos hace someternos a esa presión o ceder a esa presión, que no ponerle límites a esa presión, ¿no? También caer bien a la pandilla, ser un líder, que no te aparten, ¿no? Quizás también un poco de todo, ¿no? Claro, pero ¿por qué haces eso, no? Pues porque a lo mejor en casa tú no estás teniendo las necesidades cubiertas, las necesidades, en este caso, de pertenencia o necesidades afectivas, que mi familia se rompió en pedazos. Claro. O sea, se quedó desolado todo aquello sin mi madre y era un estado de no querer volver a casa, de querer estar en la calle, las circunstancias hacían que yo buscara ceder a esa presión. Sí. ¿Y recuerda la figura de algún profesor, profesora, alguien en su entorno que le sirviese de referente y le transmitiese algún tipo de valor, de cultura, de valor, que le aportara algo positivo? ¿Tiene algún referente? Yo tengo situaciones duras en la escuela. El colegio privado al que iba, en séptimo de GB, o en sexto, no me acuerdo, antes, o justo en el momento del divorcio de mis padres. Era un cole católico y tuve una profesora que su forma de motivarme pensó que era la mejor. Y yo me acuerdo que en la clase de matemáticas yo los cuatros no los hacía como con 3 palitos, ¿no? Entonces, parecían 9, los cerraba por arriba sin darme cuenta, ¿no? Entonces, en una suma allí, me acuerdo de aquella época, en el encerado, en la pizarra, hice la suma y la profesora dijo: no, eso está mal. Digo: no, eso está bien, 4 menos tal, o 4 más no sé qué. Ah, eso es un 4. Digo: sí, entonces es un 4. Hombre, mira, te voy a enseñar cómo se hacen los 4. Y yo estaba en séptimo de GB, trajo un niño de tercero de GB, 4 cursos por debajo. Claro, el niño que seguro que estaba hace poco haciendo cuadernillos rubios, la caligrafía, pues clavó el 4, ¿no? Total. Y eso a mí me dolió mucho. En aquel momento no te das cuenta porque eres pequeño, pero con el tiempo te das cuenta de cómo esas cosas afectan. Entonces, ya cuando pasé al instituto, ya que me preguntabas sobre profesores que te han marcado, había un profesor de matemáticas. Yo las matemáticas yo pensaba que era muy paquete, que no era capaz, ¿no?, de entenderlas. Es un tío que, no sé si fue en primero de BUP, me enseñó a entender las matemáticas. Y yo tenía adoración, porque mi autoestima subía de tal manera cuando yo era capaz de resolver una ecuación, cuando él lo explicaba. Y él, ¿qué pasa? Que lo explicaba de una manera que no me habían explicado nunca. Él, primero en letra, ponía la teoría de cómo se resolvía esa ecuación, pero en letra. Entonces yo, que pues eran más de letras, yo entendía. Y luego simplemente iba haciendo los pasos. Cuando a mí una ecuación me salía bien, decía:
Era una maravilla, porque venía de que el trauma, ¿no? Entonces, era el profesor Ochoa. Esa persona me marcó mucho en lo que eran los estudios. Y luego, a nivel personal, el entrenador que teníamos en la Escuela Madrileña de Waterpolo, para mí fue un refugio. Fue una persona que confiaba en mí, que aunque era muy estricto y muy duro, pero yo le tengo un cariño, aún a día de hoy sigo quedando con él cuando voy a Madrid, y que es una persona a la que yo le debo muchísimo por acogerme incluso en su casa en momentos en los que yo pues, estaba un poco despistado, porque como en casa no tenía normas ni límites ni posibilidad de que me los pusieran, pues busqué un poco esa figura, ¿no? Ese, como tutor, para generar un poquito más de estabilidad, y es Mariano García Barguilla. ¿Siempre supo que llegaría a ser lo que es hoy? No, nunca pensé que yo me convertiría en lo que me he convertido y que podría ayudar a tantas personas como llevo ayudando desde hace 20 años casi. No, nunca. Y tampoco pensé nunca que podría llegar a ser un campeón olímpico, un campeón del mundo, ¿no? Porque yo al final el deporte lo tenía como incluso válvula de escape, ¿no? En los momentos en los que yo hacía deporte o estaba practicando deporte no pensaba, en nada. Y me encontraba muy bien en ese entorno con mis compañeros y disfrutaba muchísimo de aquello que hacía. Pero no lo hacía con un objetivo de yo quiero ser campeón olímpico, ¿no? La vida me llevó a destacar en ese ambiente y me llevó luego a conseguir los éxitos que conseguimos. Sí. ¿Qué piensa, qué importancia le daría a establecer objetivos a corto, medio y largo plazo y luchar por ellos? Hay que, para tener o poder llegar a conseguir objetivos, ¿no? Primero te los tienes que marcar y querer llegar a eso, ¿no? Entonces, yo tengo la experiencia de que el deporte, a través de líderes, en este caso entrenadores muy duros, nos hicieron conseguir objetivos a corto plazo, muy duros, sometiéndonos a muchísima presión. Sí. Luego, entrenadores más flexibles, menos duros, menos estrictos, conseguimos resultados a largo plazo, ¿no? Entonces, el marcarte un objetivo te compromete. Y depende de la edad, eso del compromiso no te apetece mucho, ¿no? Te apetece el día a día y disfrutar del día a día, y dependiendo de la edad, ¿no? Pues cuanto más inmediato sea todo, mejor, ¿no? Entonces, pienso que marcarte unos objetivos a corto plazo te puede dar mucha satisfacción si los consigues, pero tienes que también tener la capacidad de gestionar la frustración si no los consigues. Imagino que llegar donde ha llegado le ha supuesto muchísimo esfuerzo. ¿Qué parte de él asociaría a su talento natural y qué parte asociaría al compromiso, a la constancia, al trabajo y al esfuerzo diario, ¿no? En definitiva. Normalmente dicen que es el 90% del talento y luego un 10% del esfuerzo. Yo lo pongo al revés. El talento es el 10% o el 1% y todo lo demás es lo que has dicho. El 99% es la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, la constancia, el manejar tus emociones. El talento es algo que viene innato en ocasiones, ¿no? Pero luego si no lo entrenas, si no le das horas a ese talento, yo sé hacer muy bien algo en algún aspecto concreto de mi vida, perfecto, lo sabes hacer muy bien, pero si no lo practicas, si no le echas horas... No sirve de nada. Bueno, sabrás hacerlo bien, sí, pero llegarás a ser el mejor o llegarás a conseguir tus objetivos con ese don que tienes o con ese talento. Dicen los expertos que lo hacemos con 7 talentos naturales, 7. Pero al final solo nos dedicamos a uno. Algo está pasando ahí, ¿no? En el sistema educativo, ¿no? Que de tanto que sabemos, al final solo vamos hacia un sitio, ¿no? Entonces, creo que esto se podría reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué está pasando para que chavales y chavalas de 14, 15, 16 años le preguntes en qué eres bueno, en qué eres buena, qué talento tienes y te digan no sé? Y es el momento de su vida donde van a decidir a qué quieren dedicarse, porque van a estudiar para hacer la EBAU o para grado medio o grado superior o para elegir una profesión y todavía no saben en qué son buenos. ¿Cómo descubrió su vocación? Bueno, por errores que cometí en la vida, por circunstancias muy dramáticas que me llevaron a darme cuenta que no podía seguir por ese camino. Con 34 años ingresé a un centro de drogodependencia. Me enseñaron mucho en las terapias. Para mí, más que terapias de adicciones, fueron una escuela de vida. Y estando en esa silla de terapia pensé, ojalá pudiera yo hablar de esto que estoy aprendiendo a personas, ya sean jóvenes o más bien jóvenes, para que no pasen por el sufrimiento que he pasado yo, para que se lo eviten. Entonces ahí me nació esto, me gustaría dedicarme a ello. Y luego, evidentemente, por haber pasado por ello y luego haberme formado como terapeuta y
y acompañante en a personas que están superando su adicción, pues dije, pues esto que tan negativo puede ser, voy a convertirlo en positivo y voy a dedicar mi vida a ayudar a los demás. Al final, yo soy un acompañante, o sea, yo no curo a nadie, sino que yo marca el camino, transmito, ¿no?, lo que yo hice, que me vino bien para cambiar la situación que esas personas a las que se lo comento están pasando, que es exactamente igual que la mía que tenía yo hace 30 años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que fue en esa silla de terapia donde dije, me gustaría ayudar, creo que se me da bien también. ¿Y cómo recuerda su paso por el deporte de alto nivel, de alta competición? ¿Cómo lo recuerda? ¿Y qué consejo le daría a los adolescentes que les gustaría llegar a eso, a ser deportistas de alto nivel? Bueno, yo el deporte de alto nivel empecé a sentirlo muy jovencito, porque hay que hacer una gran distinción entre deporte, actividad física, deporte salud, deporte social, actividad física lúdica, ¿no? Entonces, yo empecé practicando la actividad del waterpolo en un club de Madrid, sin muchas pretensiones, pero ya sí que es cierto que desde muy pequeñito tenía mucho talento en cómo me movía en el agua, cómo funcionaba, cómo cogía la pelota. Luego, evidentemente, con los entrenos eso se iba pues mejorando y perfeccionando, ¿no? Entonces, luego ya el salto a lo profesional lo doy cuando de Madrid me voy a Barcelona muy jovencito, con 17 años. Yo ya había estado en la selección española junior, habíamos quedado campeones del mundo. Bueno, ahí empiezas a saborear que es algo de tu vida que se te da especialmente bien y bueno, vas pasando fases, ¿no? Entonces, cuando ya llego a profesional, aunque en aquella época no se nos consideraba jugadores profesionales, a nosotros los del waterpolo, a otros deportes sí, empiezo pues a notar lo que significa ser de los mejores, de los que destacan, y la exigencia tanto externa como interna, ¿no? Yo era un jugador muy autoexigente, entonces eso a veces me ayudaba mucho a ser de los mejores, a destacar, pero por otro lado me hacía vivir con mucha insatisfacción si no conseguía lo que yo quería, ¿no? O lo que yo pensaba que se esperaba de mí, o lo que yo me había marcado, ¿no?, como objetivo. Entonces, el deporte de competición te enseña muchísimos valores intrínsecos, o sea, de forma automática, ¿no? Pues, manejar la presión, tomar decisiones bajo presión en situaciones, bueno, pues acaba el partido, tienes que decidir si pasas la pelota, no la pasas, lanzas y metes el gol, fallas. Además, todo muy rápido, ¿no? Todo muy rápido, todo ¿no? muy rápido. Muy rápido, toma decisiones muy rápidas. Entonces, pero bueno, a mí me gustaba, yo pedía la pelota en esos momentos, dámela, si tú no te la atreves, dámela, yo me atrevo, ¿no? Entonces también me enseñó valentía, me enseñó coraje, eso no quiere decir que no tuviera miedo, había veces que tenía miedo a fallar, Claro, ¿no? Pero vencer el miedo, ¿no? Atreverme con ese miedo. ¿Cuál sería hoy en día un referente para usted? Pues fíjate que yo siempre he pecado de eso, ¿no? No he sido muy mitómano ni fijarme demasiado en los demás, ¿no? Pero le tengo mucha envidia saludable, sana, porque ojalá hubiera tenido yo una persona, aunque a lo mejor Rafa Nadal dice que no era para tanto, pero yo me hubiera gustado tener un Toni Nadal a mi lado. Pues tuve un Mariano García, pero yo me escapaba de Mariano García. ¿Piensa que ahora usted puede ser un buen referente, un buen mentor para estos adolescentes que a lo mejor viven situaciones complicadas en casa o con los amigos? Pues yo me convertí en referente gracias a primero a publicar un libro donde yo contaba toda mi historia en el año 2008, donde contaba todo eso que me había pasado y donde lo contaba con total naturalidad. Es decir, oye, pues mira, yo tomé estas decisiones me llevaron a desarrollar una enfermedad que se llama adicción. Y cuando ya tienes adicción, lo que tienes que hacer es dejar de quejarte y de culpar de todos tus problemas a los demás y girar la cámara y decir qué parte de responsabilidad tengo yo en eso. Y así lo conté en un libro que se titula Mañana lo dejo. Ese libro ayudó a muchas personas a decidir ponerse en tratamiento. Claro, fui referente para esas personas. Pero luego, de cara a los jóvenes, tuve la suerte de poder participar en un programa de televisión donde acompañaba en procesos de cambio a chicos y chicas que tenían mal comportamiento dentro del ámbito del hogar. Fíjate cómo lo he dicho. Mal comportamiento, no eran malas personas. Y yo creo que eso me erigió en una persona cercana a los jóvenes porque yo no les juzgo. O sea, yo sé que si tú estás teniendo algún problema es porque te está pasando algo que no sabes gestionar. ¿Cuál piensan que son las principales causas que derivan en adicciones y en violencia? Resumen, es sencillo, una frase: mala gestión de las emociones. Mala gestión de las emociones. Se nos enseña desde pequeños o se nos educa a
bloquear las emociones, a no validar las emociones. Te has caído, no pasa nada. No pasa nada. No, ¿cómo que sí que pasa? Me he caído, me he hecho daño. Lo primero que tengo que entender como padre, como madre, como educador, es que esa persona se ha hecho daño. Entonces, si se ha hecho daño, tengo que ver cómo regula ese dolor. Pues sabrá que lloren más, que griten más. Pues si yo bloqueo cada emoción que tiene una persona o un chaval joven, si no le enseño a decir, mira, me siento triste, estoy enfadado, si no sé diferenciar entre celos y envidia, si no tengo una alfabetización emocional a la que a mí las cosas no vayan como yo quiero, voy a buscar refugio, porque si no me enseñan a superar y a llevar el dolor, voy a anestesiar ese dolor. ¿Qué es lo que me están diciendo? No pasa nada con lo que sientes. Entonces, esa es una de las causas que hace que muchos chicos y muchas chicas no solo se acerquen al consumo, sino que quieran seguir consumiendo, porque podríamos hacer una diferencia entre qué factores influyen en que un chico o una chica se acerque al consumo, qué factores influyen en que un chico o una chica decida seguir consumiendo. Con toda la información que hay de lo perjudiciales que son las drogas, de lo adictivas que son las nuevas tecnologías en algunos casos. Y todavía sigue habiendo este problema. Entonces, para mí una de las causas fundamentales es la analfabetización emocional que tienen nuestros jóvenes, que no son capaces de definir qué les pasa y cómo regular lo que les pasa. ¿Qué papel tienen hoy en día, qué papel juegan las redes sociales en la vida de los adolescentes? El problema de las redes sociales es que no se les llama como se tienen que llamar, porque las redes sociales es tú, yo, el cámara, la gente, nuestra familia, eso son redes sociales. Lo otro son redes sociales virtuales. Y nosotros le damos a las redes sociales virtuales la capacidad de ser lo que realmente es la realidad, cuando no es así. ¿Cuántos amigos tienes? Tengo 500.000 amigos. No, perdona, tú tienes 500.000 seguidores y de esos amigos tuyos a lo mejor no hay ni uno. Son personas que te sigues. Entonces, en el lenguaje que transmitimos a nuestros hijos y nuestras hijas está ese error. Cuando ellos entran en redes sociales, hacen que eso sea realmente su red de apoyo. Yo por mi parte no tengo más preguntas, pero si quiere usted añadir algo que yo no le haya preguntado o quiere que comentemos algo, encantada. No, yo lo que te he dicho, para mí lo más importante, el trabajo más importante que deberíamos hacer las instituciones, ¿no?, es poder inculcar a padres y madres, enseñarles a que eduquen desde luego la gestión emocional. Pero para eso tienen que ser ellos los primeros que decidan que quieren hacer ese trabajo, ¿no?, de qué siento, qué me pasa, y cambiar la mirada hacia sus hijos. Llevo muchos padres y muchas madres que tienen una mirada muy crítica hacia el comportamiento de sus hijos, cuando a lo mejor lo que necesitan sus hijos es que su padre o su madre entienda por qué se comportan así, y que entiendas también la rabia que le da a lo mejor a esa madre o a ese padre que su hijo no se comporte como esperaba. Y suelto siempre esta frase que a mí me encanta, que es que tenemos que educar y querer a los hijos que tenemos y a las hijas que tenemos, no a los que nos gustaría tener. Y eso yo creo que es fundamental. Y ese trabajo creo que socialmente se está empezando a hacer, pero queda mucho trabajo por hacer desde las escuelas, desde los hogares, desde las instituciones, ¿no?, la alfabetización emocional. Sí, quizás muchas veces no se pueda llevar a cabo por desconocimiento también. Exactamente, no juzgar demasiado duramente a alguien que hace las cosas lo mejor que sabe. Entonces, exacto. Yo le digo a muchas personas, digo, sí, hasta ahora lo hacías así, ¿quieres ver otra manera de hacerlo? Y las personas que están abiertas a entender que se puede educar de otra manera, son las que al final sus hijos van a crecer con eso que te decía de la resiliencia primaria. Y si no, la buscarán, como la busqué yo, o en un entrenador, o en un profesor, o en un mentor, en un referente, ¿no? Y que ojalá hayamos muchos referentes buenos para esos chicos y esas chicas.